Hola, vamos a comenzar con el tema de pobreza. Y como habíamos visto la última clase, vamos a dar un video de cómo se mide la línea de pobreza y la brecha de pobreza y algunos conceptos introductorios de pobreza. Entonces voy a compartir pantalla. Listo. Bueno, entonces vamos a ver concepto de pobreza, métodos de medición. El principal, que es el de la línea de pobreza. Bueno, el concepto de pobreza viene de paupertas, que significa producir poco o poco fértil, o de penuria, que significa carencia. La línea de pobreza surge, como les había comentado, en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, y en la segunda mitad del siglo XX, con los académicos Booth, Rountree y Molly Orshansky, que no es otra cosa más que calcular a las personas que están en pobreza y como proporción de la población total. También hay un concepto importante que es el de la brecha de pobreza, que vamos a ver cómo se calcula, y el índice de CEN, que publica en 1976 en la revista Econométrica. El índice de CEN contempla no solamente el tema de la línea de pobreza, sino que también busca establecer el índice de Gini y busca hacer un, digamos, un indicador un poco más compuesto de lo que es el concepto de privación. Entonces, ¿cómo se mide la línea de pobreza y el concepto de brecha de pobreza? Que es lo que vamos a ver en esta parte del curso. Eh, por ejemplo, aquí tengo dos estados, el estado A y el estado B. Eh, En el estado A tenemos 4 personas y en el estado B igual. Ahora fíjense, en el estado A tenemos una persona que gana 8,500, o 10,500, 11,500 y 20,000. En el estado B tenemos una persona que gana 5,000, 2,000, 11,100 y 11,200. Ahora, fíjense ustedes en lo siguiente. Vamos a suponer, ¿cómo se calcula la línea de pobreza? La línea de pobreza, como habíamos comentado, primero se hace una canasta de satisfactores. Es decir, ¿qué es lo óptimo deseable que un miembro de la comunidad debe tener o debe tener acceso a su consumo para no ser considerado pobre? Por ejemplo, nosotros podríamos calcular una línea de pobreza en la facultad y ver, por ejemplo, qué es lo que debería consumir de manera normal o regular un estudiante de licenciatura para no ser considerado pobre. Si el estudiante de licenciatura no tiene acceso a ese consumo, no tiene ingreso que le permita acceder a ese consumo, entonces el estudiante de licenciatura es considerado pobre. Si tiene acceso al ingreso que le permite cierto nivel de consumo, entonces no es considerado pobre. No rico, aclaro, sino no pobre. Entonces nosotros tenemos aquí un estado A con 4 personas y un estado B, o sea, una comunidad B, una comunidad A, comunidad B, también con 4 personas con distintos niveles de ingreso. Ahora, por ejemplo, si yo calculo, si la comunidad decide a través de sus organismos de gobierno o de mismas organizaciones civiles, eh, u órganos autónomos, que la línea de pobreza se compra con 11,000 pesos mensuales por persona, con 11,000 pesos mensuales por persona, no por familia. Por ejemplo, aquí tenemos en el estado A esta persona que no le alcanza su dinero, que gana. Y eso incluye todo el ingreso, desde ingreso monetario como no monetario, inclusive el ingreso que proviene de programas de gobierno. Todo el ingreso va a ser parte de estos 8,500 pesos. Entonces, a esta persona, como no le alcanza su dinero, no alcanza a llegar a los 11,000, esta persona es considerada pobre. Esta persona tiene 10,500, no le alcanza para llegar a la línea de pobreza, es considerada pobre. Esta persona tiene 11,500, pasa a la línea de pobreza, es considerada no pobre. Y esta persona tiene 20,000 pesos, es considerada también no pobre. En el estado B, esta persona tiene 5,000 pesos, es considerada pobre porque no alcanza la línea de pobreza. Esta persona tiene 2,000 pesos, es considerada pobre también. Y esta persona tiene 11,100 pesos, se pasa por 100 pesos,
es considerada no pobre y esta persona tiene 11,200, también es considerada no pobre. Entonces, lo primero que tenemos que ver aquí es lo siguiente. Eh, esta, el estado A tiene de las 4 personas que componen el estado A, 2 están en pobreza. Y del estado B, 2 personas están en pobreza. Es decir, 2 y 2, 2 del estado A y 2 del estado B. Ahora, si nosotros hacemos, por ejemplo, ¿cómo se hace la línea de pobreza? Es muy sencillo. Por ejemplo, la línea de pobreza simplemente se cuentan las personas que son pobres y después se saca una proporción sobre el resto de la población. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos una línea de pobreza en la facultad y, por ejemplo, sacamos una cesta de pobreza y después hacemos el conteo, preguntamos uno por uno, hacemos una encuesta y estimamos o contamos que son, digamos, 200 personas pobres, entonces 200 personas entre el total de la facultad y obtenemos entonces el nivel de pobreza. ¿Se entiende? Después, eh, tenemos 2 personas pobres, la 1 y la 2 de ambos estados, dividido entre 4 hogares, 4 hogares. Ambas comunidades, ambos estados tienen 2 personas en pobreza. El 50% de la población es pobre, ¿se entiende? Entonces, en ese sentido, nosotros podríamos concluir, si nada más utilizamos el concepto de línea de pobreza, que el 50% de cada comunidad es pobre. Ahora, ¿las comunidades, en su opinión, tienen las mismas condiciones? Obviamente no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estas 2 personas de aquí están cerca de la línea de pobreza y estas 2 personas de acá no, están lejos de la línea de pobreza. Por ejemplo, esta persona está a 9,000 pesos de distancia de la línea de pobreza. Esta persona pues está solamente a 500 pesos. Ahora, por ejemplo, un gobierno, un sector público mañoso, con incentivos de corto plazo, muy orientado a medir la productividad o a simplemente a mejorar los indicadores sin entender lo que los indicadores significan, en lugar de hacer una política social para, por ejemplo, para mí, esta persona, seguramente para ustedes también, esta persona es la más pobre de los 8 de los 2 estados. Pero si yo lo que quiero es mejorar mis indicadores y que me den más dinero precisamente porque estoy mejorando mis indicadores como un esquema de premios por cumplir mis metas, yo en lugar de apoyar a esta persona, voy a apoyar a esta persona de acá. ¿Por qué? Porque esta persona con 500 pesos la saco de la línea de pobreza y esta persona necesitaría 9,000 pesos. Es decir, si yo tuviera muchas personas de 10,500 pesos, eh, preferiría apoyar puras personas aquí en lugar de apoyar acá. Y eso claramente es un error. ¿Por qué? Porque esta es la persona que más necesita de política social y es la que yo estoy dejando fuera, simplemente porque me va a costar mucho trabajo sacarla de la pobreza. Eso es un error claro y rotundo. ¿Me explico? Un error al que llegas cuando mides la pobreza de manera equivocada. Ahora, es decir, cuando no entiendes lo que los datos te están diciendo, eh, también, por ejemplo, vemos que esta comunidad, pues tiene, o sea, las 2 personas pobres, pues están en condiciones de más pobreza que estas 2 personas de aquí, que están cerca de la línea de pobreza. También, por ejemplo, esta persona, digamos, no es pobre solamente por 100 pesos y por 100 pesos se va a quedar fuera de los programas sociales si tú fijas arbitrariamente un umbral para decidir a quién le das programas sociales y a quién no. Por ejemplo, esta persona que su situación económica no es muy distinta de una persona que ganaría 10,999 pesos, pues, la diferencia es poquito más de 100 pesos, pero una persona sí va a tener programas sociales y la otra no. O una persona sí va a recibir cierta política pública y la otra no. ¿Me explico? Entonces, hay que tener claro cuáles son los inconvenientes o los problemas que presenta la línea de pobreza, sobre todo porque cuando no la interpretas bien, puede derivar en política pública deficiente, que lejos de paliar las condiciones de pobreza, va a hacer que la pobreza se haga más grande. Ahora,
¿Cómo se mide la brecha de pobreza? La brecha de pobreza nos va a medir hasta cierto punto cuánta distancia hay eh, entre las condiciones de pobreza de cada ciudadano con la línea de pobreza. Por ejemplo, vamos a medir la brecha de pobreza, que es esta fórmula que no tiene, pues no, digo, si la vemos así, pues a lo mejor puede verse un poco compleja, pero realmente se mide muy sencillo. ¿Cómo se mide la brecha de pobreza? Por ejemplo, en el estado A, esta persona, el estado A son estas personas de arriba, estas cuatro. En el estado A, si yo tengo la primera persona de 8,500, ¿cuál es la distancia de esos 8,500 a la línea de pobreza? Por ejemplo, son 11,000 menos 8,500, son 2,500. Esos 2,500 es la distancia a la línea de pobreza. Luego, 11,000 menos 10,500 son 500. También es la distancia de esa persona a la línea de pobreza. Lo que voy a hacer ahora es, estas personas tienen distancia cero, estas personas de aquí tienen distancia cero porque claramente rebasaron la línea de pobreza. Entonces, su distancia es cero. Ahora, fíjense, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar una proporción de la distancia en relación a la línea de pobreza. Por ejemplo, 2,500 entre 11,000 me va a dar 0,22 y 500 entre 11,000 me va a dar 0,04. Lo sumo las brechas de pobreza individuales de cada persona y las promedio entre toda la población, no entre la población pobre, sino entre toda la población. Es decir, son 0,22 más 0,04 más 0 más 0. Es decir, las dos personas que no tienen brecha de pobreza. Entonces, sumo, divido entre 4 y me va a salir 0,065. Ya obtuve la brecha de pobreza del estado A. Ahora voy a obtener la brecha de pobreza del estado B. En el estado B, yo tengo a la primera persona que gana 5,000 pesos. 11,000 menos 5,000 me va a dar 6,000. Y la segunda persona, 11,000 menos 2,000 me va a dar 9,000. 6,000 entre 11,000 me va a dar 0,54 y 2,000, perdón, 9,000 entre 11,000 me va a dar 0,81. Sumo las brechas de pobreza, igual que aquí, las divido entre 4 y entre 4, no entre 2, no entre las dos personas pobres, sino entre 4, porque esa población son 4 personas. Entonces, las voy a dividir entre 4 y la brecha de pobreza es de 0,3375. Es decir, ¿dónde está más amplia la brecha de pobreza? En el estado B. Es decir, cuesta, a pesar de que el estado A y el estado B tienen la misma línea de pobreza, la misma pobreza medida en términos de línea de pobreza con el 50% de la población pobre, va a costar más trabajo sacar de la pobreza a la población del estado B porque su población está más lejos de la línea de pobreza. ¿Sale? Entonces, de esta forma se miden la línea de pobreza y la brecha de pobreza. En el siguiente video vamos a hablar de la pobreza multidimensional.